Este curso se venía pidiendo hace mucho tiempo, de diseño 3D y quería una segunda edición. Y hablamos con el profe Jonah y estaba contento con ganas de hacerlo. Y por eso, como hacemos generalmente antes de lanzar un tema, un curso, lo que sea, le decimos hacer una masterclass para contar más y que vean el potencial que tiene. Eh, Ujú. y ver si les interesa y de paso aprender sobre estas temáticas con tanto potencial. Y bueno, ahí Jonah, cuando le planteamos la idea de hacer la masterclass, la primera idea fue, bueno, hablemos de qué temáticas eh, puede afectar a futuro la impresión 3D, el diseño 3D. Y de eso va a tratar un poco la masterclass de hoy. Va a tocar diferentes temas y bueno, hola, padre de Wells, Williams, Hola, eh, hola, bienvenido, bienvenido. bienvenido. Así que le voy a hacer pie a Jonah para que pueda empezar a Ujú. contar estas Ok. cosas. Estuvimos viendo un poquito de qué iba y Ujú. tengo que spoilearles que va a estar bueno, que toca temas muy interesantes, así que lo dejo a él Ok. para que continúe. Bueno, sin duda muchas gracias por unirse a esta masterclass. Espero que este tema les parezca interesantes, ¿no? De que estas diferentes ideas pues también les causen algo de inspiración, ¿verdad? En las diferentes áreas en las que se dediquen. Voy a empezar a compartirles la pantalla de una vez. Ahí está. Entonces, básicamente, el nombre que le dimos a esta masterclass es el nombre de futuro e impresión 3D, porque vamos a hablar un poco sobre las diferentes industrias que está revolucionando la impresión 3D y cómo también podemos utilizar eso a nuestra ventaja, ¿no? Entonces, para hablarles un poco sobre mí, mi nombre, de hecho creo que podría hacer esto acá, sí, como por acá, sí. Entonces, para hablarles un poco sobre quién soy yo, mi nombre es Jonathan Aguilar, soy nicaragüense, pero vivo en Costa Rica hace aproximadamente unos 10 años. Actualmente trabajo en una empresa de arquitectura en donde nos enfocamos principalmente en el diseño de espacios educativos, ¿verdad? Entonces, básicamente trabajamos mucho con el Ministerio de Educación para diseñar, pues, escuelas, colegios y demás. Adicionalmente, también tengo un pequeño emprendimiento igual relacionado con lo que es el diseño y la impresión 3D, ¿verdad? Llamado Inity, en el cual pues básicamente lo que hago es brindar servicios de diseño e impresión para solucionar problemas, ¿verdad? Eh, Me apasiona mucho lo que es el diseño, me apasiona mucho enseñar y por eso espero que a través del curso pues les pueda, más allá de impartirles conocimientos, sino también como que se lleven algo que les pueda ayudar bastante, ¿verdad? En el desarrollo pues de sus labores diarias, ¿verdad? Ujú. Sí. Entonces, para hablar del futuro, aunque bueno, filosóficamente sabemos que el futuro no existe, ¿verdad? Pero igual tenemos que pensar en él. Entonces, siempre que hablamos del futuro, existen como dos opiniones divididas. Ajá, bien. Siempre hablamos de dos opiniones divididas. Tenemos en la izquierda de la pantalla tenemos como esta idea del futuro en el cual nos vamos a autodestruir y que las máquinas nos van a dominar. Y por otro lado tenemos la idea del futuro en la cual más bien creamos una sociedad completamente inclusiva y sostenible a lo largo del tiempo, ¿verdad? Pero sin importar la idea que tengamos del futuro o lo que creamos, para hablar del futuro, tenemos que hablar de lo que es la revolución industrial 4.0. Me imagino que ya algunos habrán escuchado sobre este concepto, ¿verdad? Básicamente es un concepto nacido en Alemania que técnicamente se refiere a la interconexión inteligente de máquinas y procesos para la industria. En otras palabras, lo que se busca es crear una interconexión entre las diferentes partes de una empresa para lograr una automatización y una empresa más inteligente, ¿verdad? Para que eso se lleve a cabo, para que esta interconexión se lleve a cabo, existen diferentes pilares que le dan estructura a lo que es la revolución industrial 4.0. Entre esos se encuentra el Big Data, ¿verdad? Que es el manejo de esa cantidad masiva de datos, el Internet de las cosas o IoT, como se le llama también, el Cloud Computing, ¿verdad? Que es básicamente ya esa transición de la manera en la que manejamos nuestros datos también, la robótica, lo que es la fabricación aditiva o impresión 3D y lo que es la realidad aumentada. Si deseáramos hablar de revolución industrial como tal y hablar sobre cada uno de esos pilares, pues nos tomaría 3 masterclass, ¿verdad? Para hablar de cada uno de ellos. En esta masterclass lo que haremos es que nos enfocaremos específicamente en la fabricación aditiva o impresión 3D. Ahora bien, me imagino que ya algunos habrán escuchado sobre qué es la impresión 3D. Si quieren pueden comentar ahí en el chat para ver si han escuchado algo, si ya tienen una impresora, si tienen
alguna curiosidad en específico, ¿verdad? Igual ya saben que el chat está activo y pueden mandar sus consultas, sus preguntas, sus anotaciones, todo lo que sea, ¿verdad? Así que mantengamos ahí activo el chat. Pero bueno, continuando con la idea, básicamente una definición, o bueno, la definición que le da Autodesk a la impresión 3D es que es un conjunto de procesos para la creación de objetos mediante la adición sucesiva de capas. Entonces, de hecho voy a activar el chat por acá para tenerlo acá viendo. He escuchado el tema, Villarreal dice que escuchó el tema, Sin dice que escuchó la impresora, en mi universidad hay una excelente. ¿Han visto impresoras construyendo casas? De hecho, vamos, ahí ese es un pequeño adelanto y de lo que vamos a conversar. Bueno, para explicarles un poquito mejor cómo funciona una impresora 3D, les voy a mostrar en tiempo real mi impresora. En este momento tengo mi impresora imprimiendo. Ahorita lo que estoy imprimiendo es el logo de la tribu Maker, ¿verdad? Que es este. Es un llaverito. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona esta impresora? Lo que tenemos es un filamento, ¿verdad? Que es el material que se utiliza. En este caso, es un material anaranjado, ¿verdad? Que es un filamento anaranjado, el cual yo estoy introduciendo a la máquina y en la punta de mi máquina, está completamente caliente, ¿verdad? Eso es como lo que se le llama el hot end, que es básicamente por donde sale el filamento, y lo que va haciendo es que va capa por capa, imprimiendo, ¿verdad? Hasta llegar al volumen. ¿Eso cómo funciona? Básicamente uno empieza por crear un diseño 3D, ¿verdad? En el curso pues de diseño 3D veremos mucho más a detalle esto, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que tengo yo es mi diseño en 3 dimensiones. Luego, ese diseño yo lo paso a un programa o uno de los programas llamados Slicers, que ese Slicer, que es verán, me hace o me cambia mi diseño 3D en un lenguaje en el que la impresora pueda entenderlo. ¿Ven? Entonces, con el programa puedo simular exactamente cómo iría la impresora capa por capa. ¿Ven? Entonces, la impresora va capa por capa imprimiendo todos los puntos de nuestro diseño. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al final, ¿verdad? De nuestro volumen. ¿Ven? Están viendo la presentación, ¿no ven el programa? Ok, vamos a ver. Voy a compartirles el programa. Listo. ¿Ahora sí están viendo el programa? Listo. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. ¿Vieron la impresora funcionando? ¿Sí? ¿O eso tampoco lo vieron? No. ¿No vieron la impresora? Oh, casi se pierden la mejor parte. Por eso hubiéramos dicho wow en coro si la veíamos. Sí. Bueno, ya se las voy a mostrar entonces. Vamos a ver acá. Sure. Ven, entonces, básicamente acá, ¿ahora sí la ven? Ahora sí. Ahora sí. Ven, Ahora entonces sí, lo que excelente. Lo que le explicaba es que básicamente la impresora, ¿verdad? Va capa por capa imprimiendo el diseño que le hayamos pues propuesto, ¿verdad? Que en este caso es el diseño del llavero. Entonces, así de manera general nos podemos hacer como una idea de cómo funciona una impresora 3D. Ahora bien, cuando hablamos de impresión 3D, no solamente nos referimos a las impresoras de filamento, también hay impresoras de resina, impresoras de metal, impresoras de elementos biológicos, como los que se utilizan en la salud, ¿verdad? Pero, como ven, es básicamente como el funcionamiento, o más bien el principio de una impresora 3D. Ahora bien, volviendo a nuestra presentación, aquí está. Volviendo a nuestra presentación, vamos a conversar, ¿verdad? Cómo esta tecnología está innovando diferentes áreas de la industria. Para empezar, hablaremos sobre la salud. Esto, cuando yo miré una oreja impresa, para mí se vio súper bizarro, porque yo dije, wow, estamos creando esto. Y sí, efectivamente, estamos en una época de la humanidad en la que estamos generando esta tecnología, en la cual, a través de impresión 3D, podemos brindar soluciones a estos diferentes problemas, como es la impresión de tejido, la impresión de organoides, la impresión de elementos, ¿verdad? Quirúrgicos, la impresión de prótesis, que es un tema fascinante, ¿verdad? Y para hablarles un poco, vamos a ver, tengo una pregunta. Profe Jonathan, el tipo de slicer depende de cuál costumbre usar. La cámara tiene mediante Rhapsody. La cámara la tengo, bueno, yendo en orden. Sí, el slicer depende como de cuál se sientan más cómodos ustedes trabajando. Por ejemplo, las impresoras marca Prusa tienen su propio slicer. En cambio que yo uso el Cura, porque el Cura es como un poco universal, ¿verdad? Y no estoy usando un Raspberry, estoy usando un ESP32. Estoy usando un ESP32 para poder hacer el streaming, digamos, de la cámara, ¿verdad?
Y básicamente un slicer, respondiendo a la pregunta de Adrián, un slicer es básicamente el programa que nosotros utilizamos, que de hecho se les voy a mostrar, ¿verdad? Me dicen si lo están viendo o no. No. Todavía No, no. no lo ven. No. Vamos a ver. Aquí está. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Entonces, este es básicamente el slicer. El slicer, como les comentaba, es el programa que me ayuda a pasar de mi diseño 3D, que es un formato en 3 dimensiones, ¿verdad? Con un formato STL o diferentes formatos, a un lenguaje en el que la impresora entienda. Entonces, básicamente es el software que le dice a la impresora, tiene que moverse por acá, por acá y por acá. Entonces, como ven, el backup, bueno, este programa que se llama Cura, me permite a mí hacer como una simulación de cómo se va a ir imprimiendo la pieza, ¿ven? Entonces yo puedo ir viendo capa por capa cómo la impresora va funcionando. Y este programa lo que me ayuda es a exportar este archivo para que yo se lo pueda, pues, introducir a la máquina para que ya empiece a imprimir, ¿verdad? Entonces, esa es básicamente la utilidad del... No, el Cura es completamente gratis. Es una de las ventajas también y una de las razones de por qué lo uso. Trae muchas ventajas y es completamente gratis y compatible con muchas máquinas, ¿verdad? Entonces, este mismo principio, ¿verdad? Ese mismo principio se aplica a las diferentes soluciones que se están haciendo ahorita. Entonces, por ejemplo, esta empresa que se llama 3D Cultures, ubicada en Estados Unidos, está, vamos a ver, me pasé. Esta empresa está innovando en lo que es el tema de las impresoras 3D, de las bioimpresoras. ¿Por qué? Porque están creando un producto de alta calidad y que es relativamente accesible. ¿Lo ven? Por ejemplo, el precio que tiene esta impresora es de $1,499. Es una impresora que nos permite crear básicamente tejidos, ¿verdad? Una cosa muy interesante de la impresión 3D es que conforme ha ido pasando el tiempo, los costos han ido disminuyendo. Por ejemplo, la impresión 3D es una tecnología que se desarrolló entre 1980 y 1990, ¿verdad? En ese momento, una impresora 3D costaba $30,000. Luego se reportó que para el 2014 pasó de valer $30,000 a $15,000. Luego, en el 2017 se reportaron precios de $1,200. Y ahora, actualmente, si yo me meto a Amazon en este momento e investigo sobre una impresora, puedo encontrar impresoras en $200, $300. Lo que significa que es una tecnología que cada vez se está haciendo más y más accesible, ¿verdad? Entonces, otra empresa que también está generando un producto muy interesante es esta empresa que se llama Regemat, que están ubicados en España, ¿verdad? Entonces, básicamente ellos están creando esta impresora que básicamente nos ayuda a imprimir tejidos. Entonces, se preguntarán cómo funciona esto, porque estamos viendo una impresora que esté, porque claramente, ¿verdad? Hay una diferencia entre una impresora que imprime plástico, o bueno, PLA, a una impresora que imprime tejido biológico. Entonces, básicamente lo que se hace es que en vez de utilizar el PLA, ¿verdad? En este caso, se utilizan materia viva, ¿verdad? Se utilizan tejidos orgánicos o bien células de la persona a la cual se le va a poner el implante, por así decirlo, de diferentes partes del cuerpo, y lo que hacen es que hacen esa combinación con una especie de gel especial. Entonces van uniendo las células con el gel, célula con gel, célula con gel, célula con gel, hasta crear un elemento, ¿verdad? Que es básicamente fascinante. Y para hablar un poco de ejemplos de lo que se ha logrado crear con esta tecnología que es fascinante, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, un corazón. Esto lo hizo el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿verdad? Que es como una de las eminencias en lo que es innovación tecnológica. Y también tenemos estos dos ejemplos, igual creados por ellos. Para mí, este es muy curioso, porque como ven, si analizamos, este es un órgano, ¿verdad? Y esos puntos rojos son tumores. Entonces, ahora lo que se está haciendo es que se están escaneando, por ejemplo, digamos que llega un paciente con un tumor cualquiera. Lo que se hace es que se escanea el cuerpo de este paciente y se localizan los tumores y se hace un modelo 3D de los tumores. Se preguntarán, ¿por qué? ¿Para qué hacer tanto problema? Lo que pasa es que es mucho más fácil tratar un tumor si se entiende su forma. Entonces, lo que hacen es que imprimen el tumor y dicen, ok, tenemos el tumor que tiene esta forma, podemos tratarlo de esta manera, podemos entrar de esta manera y demás, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es una tecnología que ciertamente en este momento no es completamente accesible para todos por su costo, pero en un futuro, ¿verdad? Se aspira a que sea una tecnología en la cual todos los hospitales puedan tener y que se llegue a una persona con una quemadura grave, inmediatamente se le imprima tejido y se le pueda colocar, ¿verdad? Entonces, esa es como una de las
de las industrias que está revolucionando la impresión 3D. No, no se pueden imprimir dólares. Bueno, sí se puede, pero creo que es ilegal. Luego, tenemos la siguiente industria en la cual se está innovando de una manera maravillosa es en el transporte. ¿Por qué? Porque cada vez estamos buscando mejores soluciones a la producción de diferentes elementos que nos ayuden a transportarnos. Entre esos podemos hablar de esta empresa que se llama Divergent Technologies, igual ubicada en Estados Unidos, que es la primera empresa en crear un superdeportivo impreso. Ahora bien, ustedes ven esto y no se ve como nada impreso, ¿verdad? No se ve como que vaya capa por capa. ¿Por qué? Porque utilizan una tecnología diferente. Esos son elementos que se imprimen con impresoras. Para eso no sé si tiene impresora 3D. Pues. Para esto, utilizan impresoras, pero de metales y diferentes elementos. Entonces, lo más curioso de este carro es que su peso apenas pesa 735 kilogramos. Yo estuve investigando y digamos que el peso promedio de un auto de 4 puertas, digamos, tipo sedán, puede andar entre la tonelada y la tonelada 200, por así decirlo, ¿verdad? Que es mucho más que 635 kilogramos, ¿verdad? Entonces, con ese diseño se trabaja mucho en lo que es la parte aerodinámica, ¿verdad? Y los costos bajan un montón, porque se pueden producir en el mismo taller. Una empresa puede tener las máquinas de impresión en el mismo taller y ahí mismo ensamblan, ¿verdad? Luego, otro proyecto muy interesante, ¿verdad? Es el de esta empresa, que es una empresa china, que básicamente están construyendo este coche con más de 150 piezas impresas, entre la carrocería, entre las llantas, entre los vidrios, o sea, todo casi que 150 piezas impresas en todo el carro, ¿verdad? Tenemos una consulta, dice, profesor, consulta, escanear el órgano en el escáner profesional y lo entrega a cualquier escáner, recomienda para completar el diseño. Sí, bueno, como bien, para hacer el escáner igual, ¿verdad? Se ocupan diferentes escáneres 3D. Ahora, por dicha, se están haciendo cada vez más accesible esa tecnología, ¿verdad? Para poder escanear una parte del cuerpo. Ahora bien, hay softwares especializados para lo que es el manejo ya del resultado del escáner, como por ejemplo lo es Mesh Mixer, que es básicamente un software que nos ayuda pues a modelar en base a ese scan. Por ejemplo, si yo tengo un cliente que tiene una mano amputada y yo quiero diseñarle una prótesis, entonces, para hacerlo más customizable, que de hecho es una de las características de la impresión basada en la salud, ¿verdad? Que es que podemos tratar a cada paciente como individuo. Entonces, esta persona llega con el brazo roto, ¿verdad? Con el brazo cortado. Entonces, yo escaneo la mano de la persona y así yo puedo saber específicamente qué necesita. Y con diferentes programas, como por ejemplo el Mesh Mixer, ¿verdad? O Fusion 360, incluso OnShip, que es el programa que vamos a aprender, se pueden hacer ese tipo de trabajos para agarrar ese scan y empezar a modificarlo para crear lo que nosotros deseamos, ¿verdad? Entonces, comentándoles, ¿verdad? Esta básicamente es una empresa que está creando ese carro. El asunto con algunos carros impresos 3D es que tal vez estéticamente no se ven como tan llamativos, pero bueno, es algo que se espera ir solucionando con el tiempo, ¿verdad? Aunque bueno, ese se ve bastante interesante. Este sí, Luego, sí, sí. Luego tenemos esta empresa que se llama Relativity Space, que para mí es también una idea fascinante. Ellos que están haciendo, como ven, estas dos impresoras son las impresoras de metal más grandes del mundo en este momento, aunque ellos mismos están trabajando en una mucho más grande. Ellos, ¿qué es lo que están haciendo? Ellos lo que quieren imprimir son cohetes con la finalidad de llevarnos a Marte. Entonces, básicamente con esta tecnología se pasa de durar 7 meses en producir un cohete a durar 2 meses en trabajo continuo, ¿verdad? Entonces, de hecho, hace poco, pospusieron el envío del primer cohete para principios del próximo año. Así que para principios del próximo año seguramente veremos noticias de el primer cohete impreso 3D en el espacio, ¿verdad? Entonces, básicamente la idea de ellos es tener una impresora que se pueda empacar, llevarse al espacio, tener una estación de impresión 3D en el espacio y de esa manera poder enviar cohetes a Marte. Luego, cuando estemos en Marte, volver a ensamblar nuevamente la máquina, ¿verdad? Y luego enviar cohetes desde Marte a la Tierra. De una manera mucho más eficiente, ¿verdad? Y esta es una empresa que está trabajando, lo pueden buscar completamente, ¿verdad? Se llama Relativity Space. El proyecto es muy interesante. Y ellos están trabajando con la NASA, están trabajando con Blue Origins, que es la empresa de Jeff Bezos, ¿verdad? Para igual colonizar el espacio. Y con SpaceX, que son como esas eminencias, ¿verdad?
como la serie de Mars, dice Adrián, ¿verdad? Y vamos a ver, me parece que alguien levantó la mano. Vamos a ver. Sí, claro, Jeremy, dime. Me parece que levantaste la Eh, mano. sí, disculpe, profe. Mire, Sí, claro. si usted dice de esta máquina de la impresora 3D a Marte, se supone Ujú, que la velocidad de impresión no es como la velocidad que ocupamos nosotros, ujú. 60, 50 milímetros por segundo. Obviamente tiene que ser mucho más Claro, masivo. masivo porque va a ser más grande el diseño Ujú, y se necesita el tiempo para volver y para ir. ujú. Sí, exacto. De hecho, el, de hecho, aparte de eso, también tenemos el problema de la gravedad. Entonces es como todo un reto. Es como todo un reto en términos de ingeniería. Entonces yo estaba viendo que lo que ellos están pensando es que en construir una megacápsula, ¿verdad? En la cual existan como un control ahí, gravitatorio, por así decirlo, para que la impresión sea de verdad. Pero sí, es básicamente como una idea que tienen ellos y están muy, es una idea fascinante, ¿verdad? O sea, pensar en eso a uno le rompe la cabeza. Pero sí, claramente eso rompe como muchos esquemas en lo que es la impresión 3D, ¿verdad? Es como y toda una revolución, Es ¿verdad? que por costo también es económico, Ujú. Claro, claro, economizar un claro. poco. Ajá. De hecho, uno de los problemas que se ha detectado con la industria actual es que se depende mucho del transporte. Es decir, cuando yo quiero un elemento, una fábrica tiene que venir, pedirlo a China y luego de China transportarse tal, ¿verdad? Con toda esa red de comercio que hemos creado. En cambio que ahora con una impresora 3D, básicamente una empresa puede tener en su garaje la impresora 3D de metal y estar creando sus piezas sin necesidad, ¿verdad? De tener como toda esa logística, ¿verdad? Claramente que es algo que pues reduce lo que es toda la emisión de carbono, ¿verdad? Bueno, CO2 en este caso, ¿verdad? Que incluye todo el transporte. Entonces sí, hay como muchas ventajas en ese aspecto. Luego, ¿genera algún tipo de contaminación ese tipo de impresión con metales? Pues sí, si no se trata. Es decir, básicamente esas empresas lo que tienen es un sistema de ventilación específico que lo que hace es que filtra, digamos, los vapores. De hecho, es mucho más tóxico, digamos, que para un humano, porque con la parte de filtro, el humano sí tiene que tener como cierto cuidado con los vapores que se utilizan, ¿verdad? Luego, ¿el material que usa la impresora es reciclable? Sí, dependiendo del material. Por ejemplo, este metal sí es reciclable. Entonces, si ellos tienen un sistema de fundición, porque de hecho en la misma página de ellos, luego, si desean curiosear, ahí van a poder ver como todo el proceso, ¿verdad? Entonces, sí, ellos tienen como una máquina que fusiona, digamos, todos los elementos y los vuelve a derretir para crear más elementos. Igual que el PLA, por ejemplo. Hay máquinas que me permiten agarrar todas mis piezas impresas. Por ejemplo, vean eso es una impresión fallida. Estaba imprimiendo esta máscara, ¿lo ven? Pero me quedé sin filamento. Entonces, lastimosamente no puedo hacer nada más con esta máquina. Y no lo ve con este impresor, con esta impresión. Entonces, no la voy a botar porque lo que quiero hacer es reciclarlo. Hay máquinas que le permiten a uno introducirlas, derretir nuevamente el plástico y volver a crear filamento con esa máquina. Así que sí se piensa mucho en sistemas de reciclaje, lo cual es una ventaja, ¿verdad? También. Igual con el metal. Con los elementos biológicos no sabría responder eso, porque me imagino que ya por ser, por ejemplo, una oreja ya lleva un tratamiento mucho más profundo, ¿verdad? Pero bueno, continuando con la siguiente industria que se está siendo revolucionada, es la industria de la construcción. Como verán, así como podemos aplicar una impresora para imprimir un llavero de la Trigo Maker, podemos utilizar una impresora para imprimir una casa. Así de increíble como suena, ¿verdad? Entonces, bueno, Tony dice que había un documental, ahí nos podrías comentar, tal vez uno de los ejemplos que veamos los viste en el documental, ¿verdad? Entonces, básicamente con la construcción es el mismo principio. Se utiliza un material que se pasa por un hot end o un cabezal y se empieza a imprimir. Bueno, en este caso las de construcción no se calientan, más bien es un sistema diferente, ¿verdad? Si podrías compartirnos el documental, eso sería perfecto. Pero bueno, ese es básicamente el funcionamiento, ¿verdad? Esa es una máquina muy, muy popular en este momento. Y entre uno de los proyectos más interesantes se encuentra el proyecto de Milestones, que es básicamente una colonia, ¿verdad?, de casas impresas 3D. Ellos básicamente la idea que tienen en los Países Bajos es que cada vez hay un aumento, aparte de que hay un aumento en la población, hay un aumento en los costos
y hay una reducción en los espacios para construir, ¿verdad? Entonces, esta empresa se le ocurrió esto, utilizar la impresión 3D como solución a esa problemática. Entonces, si sorteamos una casa impresa 3D, me fascinaría. Este, esa fue creada en el año 2021, tiene un área de 93 metros cuadrados. En 93 metros cuadrados, una pareja, una familia puede vivir perfectamente, ¿verdad? Y tiene un costo de 800 euros por mes. Ellos lo que están haciendo es que están pensando más bien en crear tipo rentas de las casas. No están como dándole un precio total a la casa, sino más bien como tipo contrato, que yo digo, ok, vivo en Países Bajos, necesito una casa, la construyen y yo les pago una mensualidad, ¿verdad? Que es básicamente lo que se pagaría pues, en otros lugares. Es un costo incluso hasta más bajo. Vamos a leer el mensaje de Sin, yo lo vi, me encantó. También hubo muchos comentarios, la gente dice, sigan así sacando el trabajo de arquitectos. Y sí, así. Pues sí, hay como, a menos, digamos, yo trabajo en una empresa de arquitectura y a veces cuando tocamos estos temas es interesante porque igual existen las dos facetas, como les dije, ¿verdad? La faceta en la que tenemos tecnología que nos va a quitar el trabajo y la faceta en la que tenemos tecnología que nos va a facilitar el trabajo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo nos inclinemos nosotros, pues vamos a utilizar esto. Se podría ver eso como una oportunidad también, ¿verdad? No solamente como una amenaza. Luego, siguiendo con el siguiente proyecto, ese es un proyecto que está, bueno, se llama Austin and Tabasco Houses, que es básicamente igual una colonia de casas impresas en 3D, ¿verdad? Ellos sí le ponen un precio a lo que es la casa, ¿verdad? Una de esas casitas, le ponen un precio de $4,000 y lo más increíble de esa tecnología es que se puede construir una casa en 24 horas. Yo trabajo en una empresa de arquitectura, entonces para construir un edificio se puede durar de 1 año a 9 meses, ¿verdad? Imagínense, 1 año y 9 meses generando un montón de contaminantes. Otro asunto con la construcción es que es una de las industrias que más contamina, ¿verdad? Porque, bueno, el petróleo, el concreto es un derivado del petróleo y demás, todo el metal que se utiliza, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta tecnología lo que nos permite es crear casas con elementos utilizados en el mismo ambiente, que de hecho es a lo que les voy a hablar a continuación. Luego, tenemos esta impresora para que se hagan como una idea de cómo luce una impresora de casas. Básicamente así es como luce. Entonces, se utiliza como un doldo gigante, ¿verdad? Y se utiliza la máquina, que es básicamente como esto, un brazo igual casi que robótico que va imprimiendo capa por capa. Ahora bien, uno de los inconvenientes con la impresión de casas actualmente es la logística, ¿verdad? Porque se tiene que transportar el equipo, se tiene que cuidar el equipo y demás, pero bueno, es algo que se está solucionando igual. Pero para mí, uno de los proyectos más interesantes, el precio es por mes. Vamos a ver, respondiendo a la pregunta de Jeremy, esta casa es por mes. Es porque esa es como la modalidad del proyecto que ellos tienen, ¿verdad? Que es básicamente pagar $800 por mes, como un tipo renta. En cambio que esta otra empresa sí está estableciendo un costo a los clientes, como por ejemplo, páguenme $4,000. Y claramente hay más caras, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de espacios que tenga y demás. Pero ellos sí establecen un costo por casa, que es de $4,000, ¿verdad? Luego tenemos la impresora, que es lo que les hablaba, y les quería conversar sobre este proyecto. Es uno de los proyectos más interesantes. ¿Por qué? Porque ellos lo que están haciendo es que están utilizando para construir sus colonias, están utilizando el mismo material de la zona. Es decir, están utilizando tipo un material que se llama clay, que lo combinan con diferentes materia orgánica también, que les ayuda a generar esas estructuras, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que tienen es una reserva de materiales en el propio lugar. Así que no hay que pensar en logística, de ir hasta otros lugares a traer los materiales, ¿verdad? Luego que tener que pensar en China para que nos provea lo que es el acero. No se sabían, pero China es uno de los mayores productores de acero a nivel mundial. Entonces, si suben los costos en China, todo el mundo tendría problemas, ¿verdad? Porque la construcción se vería muy afectada por eso, porque dependemos mucho de lo externo, ¿verdad? Actualmente no pensamos como en producir nuestras propias casas con nuestros productos naturales a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, este es un proyecto igual fascinante. De hecho, en este momento está en construcción y se piensan hacer 150 de estas casitas, ¿ven? Lo cual es, bueno, estéticamente son bastante agradables, ¿verdad? Y pues cumplen con todas las funciones para que sean casas completamente habitables, ¿verdad? No se puede imprimir luz en ese momento. En algún momento imprimiremos algo así increíble, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les va pareciendo los temas de momento? Bueno, veo que el chat ha estado bastante activo.
Me encanta, me encanta, me encanta. Tenemos un nuevo mensaje, genial. Entonces, como vemos, hay diferentes aspectos que están haciendo, que están siendo revolucionados completamente. Entonces, lo que quiero con esto, y hablándoles un poco de estos ejemplos, es que cada uno, dependiendo pues de su rama, ¿verdad? Vea que hay una opción de crecimiento gigante, ¿verdad? Con esto. O sea, independientemente de la industria a la que ustedes, independientemente de la industria a la que ustedes pertenezcan, siempre hay como, actualmente existe como toda esta motivación, ¿verdad? Para continuar y para crear pues nuevos proyectos más funcionales y más de acuerdo con lo que es la necesidad que tenemos ahorita, que sabemos que tenemos un sistema social que no es sostenible, porque estamos produciendo pues elementos que contaminan el planeta y que nos están afectando a todos, ¿verdad? Entonces, con impresión 3D de casas, por lo menos mitigamos eso, porque estamos utilizando elementos que son ecoamigables y que se encuentran en el mismo ambiente, ¿verdad? Luego, para ir finalizando lo que es la masterclass de hoy, ¿verdad? Hablaremos de lo que es también la impresión 3D en la educación. Eso es un tema muy interesante que de hecho pues en la tribu Maker nos apasiona bastante, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos la imagen de la izquierda, tenemos una foto de un aula hace 100 años. O sea, esa foto fue tomada hace 100 años. Ahora, si vemos un aula, bueno, imaginemos que no hay COVID y que todo el mundo está yendo a clases normalmente, ¿verdad? Y que todo está normal, pues veríamos un escenario como este. Como vemos, es un escenario que no ha cambiado mucho. De hecho, la vez pasada leí un artículo que decía que entre las diferentes tecnologías que han sido revolucionadas en los últimos 50 años, la educación, bueno, más bien en las diferentes fases, la educación ha sido como de las zonas más rezagadas. Por ejemplo, si yo ahora les muestro un teléfono de hace 100 años y les muestro un teléfono de ahorita en ese momento, como verán como este, es como un cambio abismal, ¿verdad? Entonces, básicamente la impresión 3D lo que está viniendo a hacer es también ayudar a lo que es esta faceta, ¿verdad? También, para así también empoderarnos a nosotros mismos desde pequeños, ¿verdad? En el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque con esa tecnología, con el aprender haciendo, podemos tener y desarrollar esa emoción por aprender. Por ejemplo, que yo llegue y en una clase le diga a los chicos, ok, vamos a diseñar una lámpara y que al final de la clase podamos tener una lámpara y que los chicos puedan verla y que digan, wow, y podemos imprimir una lámpara en nuestra clase, ¿verdad? Eso es algo revolucionario, ciertamente. Luego, otra característica también es que nos ayuda a desarrollar habilidades relacionadas con lo que es la solución de problemas, ¿verdad? Entonces, básicamente con los chicos se puede hacer eso, ¿verdad? Ayudarles a enfrentarse con estos problemas y que en vez de frustrarse, se motiven a resolverlos. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a la tecnología, ¿verdad? Tenemos acceso a esa tecnología, que verdad que cada vez está siendo más accesible. Como les dije, en los 80s y 90s una impresora podía costar $30,000. Ahora una impresora cuesta $200. Ajá. Luego tenemos una pregunta para el curso. ¿Nos vas a recomendar una impresora para los que no tenemos? Sí, justamente en el curso vamos a hablar un poco sobre ¿vieron algo de Telegram? Bien. Sí, justamente en el curso les voy a conversar un poco sobre sobre las impresoras que les recomiendo. Principalmente va un tema relacionado con el costo, ¿verdad? Con el capital que tengamos y el uso que queremos darle. Por ejemplo, si queremos imprimir una pieza metálica, pues la inversión sería mucho más alta que imprimir PLA, ¿verdad? Entonces, sí, en el curso, efectivamente, vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿verdad? Luego, un factor muy interesante sobre la educación 3D y la impresión 3D, ¿verdad? Es que también podemos pensar en la educación STEAM, que es básicamente estimular diferentes partes, como es las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, ¿verdad? ¿Qué revolución el Telegram? Sí, efectivamente, ¿verdad? Y con este último ejemplo terminaría, pues, esta faceta, ¿verdad? De la masterclass, en la cual, pues, les expliqué un poco de lo que es la impresión 3D y cómo nos está afectando en nuestro diario vivir, por así decirlo, ¿verdad? Y Elías levantó la mano. Claro, Elías, dime. Sí, profesor Jonathan, bueno, primero que todo felicitarlo aquí por esta tremenda masterclass que nos ha dado a todos los presentes, ¿ya? Como digo, agradecer eso, en primer lugar. Y lo otro, con respecto al tema de la educación, yo soy, bueno, muchos saben acá que yo soy profesor de artes musicales y me estoy reconvirtiendo al tema de la educación STEM, educación maker. Entonces, considero que es súper interesante lo que tú nos has planteado con respecto a esto de cómo vemos educación desde, no sé, hace 100 años atrás, 200 años atrás, ya 50,
y que sigue siendo lo mismo, y que no ha cambiado. Nos mantenemos Ujú. en los mismos estándares. Bueno, de hecho hay una frase, o una propuesta, un desafío, que siempre se nos hace acá a los docentes. ¿Qué pasaría si es que trajéramos un profesor, si pudiéramos viajar en el tiempo y traer un profesor del pasado a nuestra aula del futuro, al aula del futuro de hoy, mejor dicho? Si lo trajéramos al presente, ¿qué pasaría? No se encontraría con nada diferente, tú mismo lo has dicho. Pero así, por ejemplo, no sé, en medicina o en otros campos como de la tecnología, de las ciencias, ocurre este cambio abismal. Entonces, justamente la impresión 3D nos da esa ventaja. La idea es como descolocar a este profesor que está en el pasado, y yo creo que la impresión 3D es justamente uno de los pilares fundamentales, además de todas las cosas que nosotros vemos en TribuMaker. Así que Ujú. nada, quería agradecerte eso que tú has Claro. comentado. Y lo otro, bueno, he tenido unas preguntas. Ujú, claro. Tiempo de preguntas. Sí, bien, bueno, quería preguntarte, ¿cuánto consume en tema de watts, de potencia? Si Ujú. ¿gasta mucho Sí, eso en la impresora 3D? de hecho, disculpa, aquí en la ficha técnica, por ejemplo, de mi impresora, ficha técnica de la Ender 3 Pro. No podría darte como un dato exacto en este momento, pero el costo es súper bajo, digamos. O sea, no es como que vas a notar un cambio abismal en tu consumo eléctrico o en tu recibo de electricidad mensual, ¿verdad? De hecho, en la ficha, yo recuerdo que cuando yo hice la impresora, cuando yo compré la impresora, también hice ese estudio, ¿verdad? Porque es algo que tenemos que pensar, ¿verdad? Pero sí, o sea, relativamente no consumen. O sea, lo que puede consumir es como un electrodoméstico, ¿verdad? O sea, incluso menos que una refrigeradora. Yo he visto ahí el análisis y consume menos que una refrigeradora en impresora 3D, ¿verdad? Perfecto. Lo Ah, bueno, otro, ¿verdad? dale. Andy dice algo, que cree que más o menos como una PC. Sí, aproximadamente por ahí puede estar, correcto. Perfecto. Ujú, Perfecto. Lo otro, ¿es nocivo para la salud? Porque tú hablaste, no sé, de estas casas, de las cosas que uno puede imprimir. Yo, por ejemplo, no sé, ujú. siempre como comparo, tengo esto, mira, esto es un kazoo. Si yo quisiera Ah, imprimir esto en 3D, armarlo, eh, ajá. ¿podría yo después, no sé, armar una flauta, armar un instrumento, o eso Sí, en medidas de seguridad? dependiendo. Por ejemplo, lo recomendable no es como utilizar, por ejemplo, no se recomendaría mucho como utilizar una cuchara impresa 3D, por ejemplo, porque lo tenemos en contacto con alimento. Entonces, los materiales ahorita no tienen como esa certificación de que son completamente digeribles, por así decirlo, ¿verdad? Pero hablando de la seguridad humana con esto de la impresión 3D, por ejemplo, dependiendo del material, hay un material que se llama ABS que sí produce vapores nocivos para el ser humano cuando se está imprimiendo, ¿verdad? Que es el ABS. Pero, por ejemplo, el PLA no produce ningún tipo de vapor tóxico, ¿verdad? Pero claramente es recomendable, si tienes tu impresora, tenerlo en un lugar ventilado. Por ejemplo, yo tengo mi impresora y yo tengo la parte de una ventana en la cual pues entra ventilación, ¿verdad? Pero sí, o sea, no recomiendo como que se dijeran los materiales de impresión 3D, pero no son nocivos al momento de estarse produciendo, a excepción del ABS, que sí se recomienda que tenga un enclosure, una caja, digamos, ¿verdad? Para protegerlo. Ok, o Ujú. sea, yo podría estar en una oficina, estar trabajando con el computador, por ejemplo, y a 2 metros podría estar mi impresora, ¿cierto? Ujú. Trabajando en un sector Sí, ventilado, ¿cierto? sí, ¿Con la perfectamente. ventilación? Perfecto. Mientras esté cerca de la ventana. Perfectamente. De Bien, y hecho, el nada. PLA, Ujú. ajá, el PLA cuando se está imprimiendo no produce como un olor muy fuerte, a excepción del PLA de madera, que se huele a madera, literalmente, cuando se está imprimiendo, ¿verdad? Entonces sí, hay que ver como esa relación ahí. Muchas Y gracias. el Y la última otro, pregunta. Sí, disculpe, la Disculpen. última pregunta y después de eso, que de hecho es lo mismo de Tony, muy parecido, es como básicamente que aprenderemos con el curso de 3D. Y sería lo último, Ujú. ¿ya? Eso, profesor. Sí, bueno, básicamente, sí, el ABS huele horrible. Bueno, básicamente con lo que es el curso de impresión 3D y diseño, lo que veremos será una introducción a cómo crear nuestras partes, ¿verdad? Eso, por ejemplo, nuevamente, esta lámpara fue una lámpara que diseñé con Onshape, como lo ven. Entonces, veremos en el curso cómo diseñar, ¿verdad? Cómo tener como toda esta apertura, ¿verdad? A estos nuevos conceptos para después también exportarlos y producirlos. Entonces vamos a ver como todo el ciclo, ¿verdad? Desde el momento en el que imaginamos algo hasta el momento que empezamos a hacer el primer boceto, hasta el punto final en el que tenemos un prototipo en nuestras manos, ¿verdad? Entonces veremos como todo ese ciclo. Realmente veremos pues fases, puntos específicos de cada punto, ¿verdad? Porque el curso es de diseño y impresión. Si hiciéramos un curso sería completamente ya
completamente enfocado a la impresión, ¿verdad? Pero aquí vamos a tener un balance entre ambos conocimientos para complementarlos, ¿verdad? Ujú. Muchas gracias, Sí. Jonah. Ahí, bueno, en el chat Ujú. creo que escribieron hartas cosas, hartas preguntas, así Sí. que le vamos a dar Sí, la... efectivamente, veremos la configuración de cura, veremos cuál es el perfil más recomendado, cómo utilizarlo. También veremos algo muy importante que es como los típicos problemas que les van a surgir si tienen una impresora para que sepan estar preparados, ¿verdad? Luego, me parece que Jeremy también tenía una pregunta Sí, y de paso puedo ir leyendo el chat. complementando lo de Don Elías, sí, yo también tengo impresoras 3D. No soy Ujú, experto tampoco, ujú, pero he tenido pro y contra como para empezar. Yo empecé más que nada el diciembre de 2020 con impresión 3D. Eh, el PLA, sí, el PLA normal es bueno. Hay un PLA que es PLA más. Ese tiene 90% de PLA y 10% de ABS. Ese te puede contaminar un poquito. ujú. Un poquito, el olor a ABS va a salir sí o sí. Ajá. Es bonito trabajar con PLA, es bonito trabajar con ABS también, con PETG, el, con fibra de carbono, que es PLA carbono, Ujú. de Creality, flexible también, y así existen varios materiales que uno va Ujú. trabajando en el camino, depende del cliente que necesite. Sí, correcto. Y del uso, Acá ¿verdad? tengo, Ujú. depende del uso, supongamos acá yo tengo alguien, se ve o no, Sí, ahí se ve, ahí se ve. Ahí se ve. es, es un matero de Deepol. Alguien Ajá. parece que se le quebró el matero por ahí. Me parece que al profe Conrad. Acá tengo otro Deepol chiquitito. Ujú. Lo hice empecé con una impresora igual. Todos empezamos con una y después cuando empiezan a salir una, dos, tres, cuatro pegas, el proceso se pone más lento. Ujú. Uno quiere más, 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 más. Llegué Ujú. a tener 5 impresoras. Una impresora más me echan de la casa, Sí, pero tengo 4 y soy feliz con la impresora. Si el que quiere comprarse una, bienvenido sea. Y si necesitan ayuda, obviamente no soy tan experto, pero igual se puede ayudar. Ahora, una consulta más allá para el profesor Jonathan. ¿Cuál de las dos impresoras me recomienda? ¿Una Ender 3 o una Artillery Hornet? ujú. Bueno, yo he tenido una muy buena experiencia con una Ender 3. Habría que ver. Yo creo que la diferencia que existe entre estas dos máquinas ahorita es el tamaño de impresión, me parece, ¿verdad? Me parece que la Sí, Artillery es mucho más, me parece que ofrece una cama de impresión más grande. es de 220 por 220. Ajá. ¿Ves? En cambio que la Ender 3 es de 200 por 200 por 200, ¿verdad? eh, Entonces ahí tenemos esos 20 centímetros, ¿verdad? y De lo otro diferencia. que tiene cama de vidrio, viene con cama de Ajá. vidrio integrada. Exactamente. El Exactamente. Hot 10 es mejor, lo que he visto y lo que me han dicho, Ajá. que es Ujú, mejor que la de la Ender. ujú, Y si quieres hacer cambio de color, ujú. es automático el cambio de color, te saca el Ok, filamento automático. ok. Pero me imagino que sí existe entonces una diferencia en precios, ¿verdad? Muy, Sí, en muy. precio es el problema, porque Ajá, la Ender sube un poquito y la artillería baja. Acá en Chile, por lo menos. ajá, ajá. Bueno, Eh, con esta descripción, digamos, yo considero que la artillería se escucha mucho más interesante. También sí, porque he escuchado que es muy buena, también. Aparte que también hay una comunidad que tiene. Yo pienso mucho en eso, como comprar una máquina que sea reconocida en el mercado, ¿verdad? Para que así cuando yo tenga un problema, poder meterme a cualquier blog y buscar una solución. Por ejemplo, si sí. ustedes buscan un blog de Creality en este momento, van a encontrar un Hay montón de soluciones, ¿verdad? En cambio, que si utilizan una impresora que casi nadie conoce, pues es mucho más complicado, ¿verdad? Buscar soluciones. eso me Pero sucedió sí, con las Vicu, a mí. ajá, La Vicu, cuando salió la Vicu V1, uh-huh, no había información. sí, No, exacto. tenemos Igual es la misma comunidad maker la que va creando ese conocimiento, ¿verdad? sí. Uh-huh, sí, Y ahí uno va aprendiendo con los conocimientos que tuvo con la sí, impresora anterior. exactamente.
Al final es Exacto. todo lo mismo. Ujú. Sí. De hecho, ese tema de los materiales depende mucho, ¿verdad? Por ejemplo, como lo que se quiere hacer. Por ejemplo, se recomienda que las prótesis biónicas se impriman es con PLA y carbón, por ejemplo, ¿verdad? Hay un nuevo mensaje. Pura inercia ya. Sí. Hagamos el curso para más. Ven. Pero sí, no sé, alguna otra consulta. Creo que Tony tiene la mano levantada. Sí, lo había escrito por el chat, pero supongo que se ha pasado. Sí, veremos algo del aspecto técnico. No sé, no me ha quedado muy claro de la impresión, porque, por ejemplo, yo no tengo impresora. A lo mejor si me compro una Ender, pero después he visto que a lo mejor hay que cambiar la cama para una caliente, una de cristal o el hot end. No sé si Ajá. lo que viene todo lo que viene, o sea, es más recomendable usar otras piezas que hay que comprar aparte. No me ha quedado muy claro. Si del aspecto técnico veremos algo o no, o será así puro diseño y on-shape y todo eso. Sí, veremos ambos. Veremos una faceta de on-shape, ¿verdad? Para entenderlo. Y luego en la parte de impresión 3D veremos estas partes. Veremos la parte técnica, ¿verdad? De cuáles son las partes de nuestra impresora y cuáles son las partes más propensas, digamos, a estropearse, para que sepamos cómo solucionarlos. Luego también la parte de software, cómo introducirle nuestros diseños a la impresora 3D, y también veremos la parte de mantenimiento, ¿verdad? Que de hecho creo que es una pregunta que se hizo. ¿Qué tipo de mantenimiento es la impresora y si sufre refracciones? Son muy difíciles. No, dependiendo de la parte que se les vaya a dañar, pero generalmente sí existen, como por ejemplo una Ender 3 Pro, se consiguen muchos repuestos, ¿verdad? Porque es una máquina pues reconocida, como lo mismo que les comentaba, ¿verdad? Y luego básicamente el mantenimiento va de la mano como limpiar partes específicas de la impresora. Hay partes que nunca se tocan y partes que sí se tocan constantemente, como quitarles el polvo, desarmar los abanicos para quitarles el polvo, que ahí se pone mucho polvo, ¿verdad? Luego hay un tubo, que es el tubo, bueno, dependiendo del sistema que utilice su impresora, pero hay un tubo que conecta el filamento con el hotend, ¿verdad? Que a veces ese tubo causa problemas, el extrusor y demás, ¿verdad? Pero sí, el mantenimiento es relativamente sencillo. De hecho, se recomienda que uno cada X cantidad de impresiones uno se tome el tiempo de revisarla, ¿verdad? Sí, resortes también, como dice Adrián, exacto. Resortes y demás partes de la impresora. Pero sí, veremos como la parte técnica para que ustedes entiendan cuáles son las partes fundamentales de su impresora y cómo darle mantenimiento si se estropean, ¿verdad? Muy buenas tardes. Sí. ¿Cómo Apareció están? Conrad, estuvo ahí todo el tiempo. Aparecí aquí. De hecho, se me fue la luz, cayó internet, cayó el planeta acá más o menos. Pero quedaron en buenas manos. Ahí vi que Jeremías me va a mandar un mate. Gracias, Jere. 2 necesito, por favor. Mándame 2. ¿Cómo estuvo, che? ¿Cómo la pasaron? Yo entré justo al final cuando estabas mostrando lo de educación, Yona. ¿Cómo la pasaron? Excelente, dice Bauti. Hay que pagar la luz, dice Villarreal. Pero ¿y de dónde saco el dinero para comprar la impresora? Claro. Muy buena la introducción, ¿ah? Jonathan, excelente. Sí. Sí, gracias. Me alegra mucho que lo hayan disfrutado y espero que hayan, igual como les dije, agarrado un poquito de inspiración para sus diferentes áreas, ¿verdad? Sí, Ahora más bien les dejaría un reto. El reto para ustedes sería que piensen en a qué se dedican ustedes y cómo podrían aplicar la impresión 3D a lo que ustedes se dedican, ¿verdad? Puede ser que exista una oportunidad de crecimiento muy grande, ¿verdad? De hecho, algo que pasó en el curso, y esto se los adelanto a ustedes, que veo que la mayoría, los que están acá, van a participar del curso, es que los que terminaron o llegaron hasta el final del curso comenzaron a ver en sus vidas dónde podían aplicar el diseño y cómo mejorar ciertos aspectos, ciertas problemáticas que ellos veían en sus casas, en sus hogares o en sus trabajos a través de la impresora 3D. Está el ejemplo de Mari, ¿te acordás, Jonathan? Sí. Que comenzó a imprimir para las sillas, para que las sillas no se hundieran, las del patio. ¿Vieron las sillas cuando uno va al patio sobre la tierra? Se hunden, sobre todo las que tienen caño. Entonces ella comenzó a pensar y se diseñó como unas patitas más anchas para que no se hunda en la tierra. Así que ahí están advertidos. Todavía tienen tiempo de decir, no, pucha, yo no quiero soñar con Jonathan ni con las impresoras 3D todos los días, así que ahí todavía tienen tiempo para... ¿O no, Jonathan? Bien. Sí, claro. Me gustaría, ya para también cumplir con el tiempo,
Me gustaría darle la intro acá a mi compañero, al señor Bautista, que les quiere contar algo rapidito. ¿Cómo estás, Bauti? Bienvenido. Hola, querido, ¿cómo estás? Nos habíamos visto Tanto antes, tiempo. pero Tanto me alegra tiempo. verte acá. Para la foto nada más, era Sí, la sí. otra intro. Ahora en Instagram parece que estuvo todo el tiempo. Así son. Me gusta Eh, también, destaco que todos tengan el mismo fondo, ¿eh? Ahí muchas gracias por ese aguante. Mucha coordinación tenemos por acá. Tremendo. Bueno, nada, ahí medio que yo, el objetivo de la masterclass fue contar de qué va el futuro de la impresión 3D. Y lo piola de esto, hablo mucho con modismos. Lo bueno de esto es que esta ola que estamos viviendo recién está creciendo. O sea, lo que hablamos esto de impresión 3D son cosas que van a pasar de acá a un tiempo. Si bien es un futuro cercano, todavía queda mucho más porque crezca el potencial de la impresión 3D. Entonces, creo que está bueno que desde Tribu Maker podamos dar estos cursos, porque le va a permitir que cuando en 10 años la ola esté en la cresta y hay un montón de personas que digan, wow, mira lo que se puede hacer, quiero sumarme ahora. Ellos recién van a estar empezando y ustedes que están ahora en 2021 empezando a aprender estos temas, van a llegar ahí siendo los mejores. Y creo que eso es destacable. Entonces, hoy en día muchos de ustedes ya se anotaron en el curso y tomaron la decisión de aprender de estas cosas. Y bueno, seguramente dentro de 10 años, por ahí cuando vean atrás, van a decir, wow, qué avanzado y qué buena decisión que tomé. Y bueno, por eso felicitaciones a ustedes, a los que ya se inscribieron. Y a los que no, les quiero decir que todavía está la posibilidad, porque vamos a dar un 20% de descuento hasta el lunes para los que quieran sumarse. Y los que, bueno, si es más tarde van a poder anotarse, pero ya no en modalidad de preventa. También quiero aprovechar para agradecerles a los que tomaron esta nueva forma de venta que creo que está interesante porque les permite acceder al curso con un descuento mayor, que nuestro objetivo siempre es que la mayor cantidad de personas posibles puedan aprender de estos temas. Así que nada, la invitación es esta, que se sumen al curso. Quedan muy pocos cupos y bueno, ya la fecha ya está por confirmarse porque se llenó el cupo objetivo de la preventa. Eso lo vamos a estar comunicando por el grupo de WhatsApp que ya están quienes hicieron la compra. Y bueno, así que muchas gracias por haberse sumado hoy a la masterclass. Me encanta que hayan tantas personas como ustedes que quieren aprender estas cosas. Así que bueno, felicitaciones a ustedes y a Jonah que la rompió toda también explicando estos temas e inspirándonos a todos. ¿Alguno que quiera compartir algo con nosotros de lo que se lleva hoy? Yo como para ir cerrando. Gracias, Jonah, también, de mi parte. Sorry por no haber estado desde el principio, pero estabas bien acompañado, Sí, claro. toda la tribu, toda la banda acá presente. Ahí Jere levantó la mano. Sí, con lo relacionado a la impresión de las casas, que lo puse en el chat, uno siempre, las personas que tienen, los chicos que tienen impresoras 3D, tienen que pasar por esto. Es como desde el principio hacia arriba cuando uno va creciendo. Cuando se compra una impresora, quiere estar al lado de la impresora, ver cómo funciona, que no se me eche a perder la impresión, supongamos en la capa 50, se me acabó el filamento, tengo que ver cosas tan puntuales que decir, yo ocupo el Prusa Slicer, yo le coloco la densidad, le coloco el costo del filamento, le coloco el peso de la bobina, el peso en sí, en total, y me entrega los gramos. Y yo voy en un Excel que tengo cuánto cobrar por diseño y por impresión, voy colocando, supongamos, la primera impresión me gastó 66 gramos de filamento, y ahí voy sumando todos los gramos que me van quedando para después sumar la bobina del filamento, me queda tanto. Se van descontando los gramos.
¿Para, buen tip ese. ¿Para qué? Porque la misma bobina no me dice los gramos que tengo. Sí, Tendría que para que no te ponerlo en una pase, para que no te pesa pase esto. para que no Sí. te pase eso. Creo que hay algunas impresoras que traen una medición de distancia también, ¿no? Como que vienen y miden cuánto rollo estás gastando. Pero vienen como unos carreteles especiales, son carísimos, carísimos, pero vienen, está. Hasta te mide el peso del mismo carretel. Sí, lo otro que está el sensor de filamento, que eso te ayuda, supongamos, si en algún momento se te corta el filamento, se para la impresión y después puedes seguir imprimiendo. No, no es que digamos, se me cortó el filamento y perdí la impresión y después Sí, tengo que de hecho, filamento invisible. eso fue lo que me pasó con esto. Por ejemplo, estaba aquí imprimiendo, ¿verdad? En esta posición y el nodo iba por acá, dando vueltas, vacío, así. Como un fantasma. Sí, como un fantasma, imprimiendo el vacío. Ahí Adrián dice, podemos hacerlo, dice. Toda esa tecnología que está, que es cara hoy día, se puede hacer tranquilamente. De hecho, hace un par de años, cuando yo arranqué, no existía esto del el medidor de cuando te quedas sin filamento, que es súper útil. Y es una pavadita, es un switch nada más. Es una llave on-off que detecta si está pasando el filamento a través de ese hueco. No es nada de otro mundo. ¿Qué dice Tony? Para eso tendríamos que estar marcado el filamento. No necesariamente, Tony. Como que creo que estos que miden la distancia usan como la ruedita del mouse y que la aprietan contra el filamento, ¿entendés? Entonces va girando en conjunto con el filamento. Es súper básico el método. Con un encoder maker, dice Adrián. Bien, me pareció raro, ¿eh? No te dio no de red todavía, Adrián. Pero en cualquier momento va a decir con no de red seguro se puede hacer ese sistema. Seguro igual, seguro se puede, es cierto. La red puede todo. No de red puede todo. Qué grande. Sí. Hoy no dijo nada de eso, ¿no, Tony? Me sorprendió, no sé, está como ahí tranqui. Sí. Yo creo que William también tenía una que iba a decir algo. Me pareció que William levantó la mano. Sí, realmente, gracias. Bueno, en primer lugar, Jonathan, eres homónimo, tengo un sobrino que es Jonathan, igual tu apellido, Aguilar. Jonathan Aguilar. Mi ¿En sobrino es serio? Jonathan Aguilar. Sí, No. Jonathan Aguilar Limonchi. El Mi clon. sobrino. Ajá. Sí, y por otro lado, bueno, quería contarles si yo tengo una Ender 3 Pro. Realmente la compré hace un tiempo, pero no le he dado mucho uso. Bueno, vino el tema de la pandemia, me dediqué a hacer otras cosas. Soy técnico mecánico de profesión y sí, hemos utilizado bastante en mi trabajo esas impresoras. Casualmente nosotros trabajamos con máquinas gigantes, máquinas de minería, y hemos hecho de tal manera las impresoras, las impresiones para los componentes que son gigantes a más reducido, y hemos podido trabajar, podemos ver cómo es el comportamiento, la forma, la fuerza donde se puede aplicar, en fin, reforzar algo. Sí, es muy interesante y sí, quiero darle más uso, pues obviamente a mi impresora también, ¿no? He tenido algunos problemas que el material, el PLA, se se levantaba, no pegaba sobre la cama, no calentaba mucho. Después el extrusor, cuando estaba derretiendo ahí, pasa algo. Entonces, todas esas cositas creo que en el camino vamos a ir aprendiéndolas y bueno, de hecho, Sí. ahí estaremos pues para aprender, ¿no? Muchas gracias de antemano. Gracias a vos, William. Gracias por esas palabras. Muchas gracias. De original. Saludame a mi primo. Qué grande. No, es muy cierto lo que dice Williams y forma parte de esa curva de aprendizaje también. Cuando uno, por eso es difícil también responder la pregunta, ¿qué impresora me recomendás? Porque depende del presupuesto, de cuánto tiempo querés dedicar a aprender y a tener esa curva de aprendizaje, porque eso te define si compras una desarmada para armarla o una medio armada o una totalmente cerrada que ya viene lista, plug and play, ¿no? Como que esas cosas te definen también. Así que ahí genial ese aporte, Williams. Andy, ¿vos cómo estás, Andy? Andy es con quien arrancamos en este mundo de la impresora 3D. De hecho, le salieron canas y por eso, claro, ¿no, Andy?
Como que sufrimos un montón esa época. Estamos hablando del 2017 más o menos, cuando usábamos la A8, la ANET, que era como la más top, pero era un dolor de cabeza esa persona. Era muy complicado en esa época. No estaba tan pulido el programa tampoco, Sí. digamos, el firmware. Muchos problemas por todos lados. Adrián fue testigo, dice. Sí. Me debo retirar, dice Isaías. Bueno, aprovechamos ahí entonces para darles nuevamente las gracias. Gracias por sumarse. Gracias a Jonathan también por esta hermosa masterclass. Después la edición se los vamos a pasar por si quieren compartírselo a algún conocido, a algún pariente. Nuevamente agradecido porque se hayan sumado al curso, también hayan confiado en nosotros. Sacamos una foto, ¿qué les parece? Hacemos una fotito ahí, un video para el cierre. Eso, vamos. Ahí a la cuenta de 3. ¿Qué decimos, Jonathan? Amigo? Jonathan, ¿qué decimos? Ustedes, Bauti, sacamos On shape. On shape, dale. Yo hago video. A la cuenta de 3. Mandamos reacción ahí si quieren, corazoncito a la cuenta de 3. Vamos, on shape. 1, 2, 3. On shape. Muy bueno, que tengan un muy bonito sábado. Muchas gracias por sumarse. Y nada, que disfruten el fin de también. Tony, a descansar. Gracias. A descansar.